Bueno, me presento, soy Jorge Ibarra y voy a explicar el punto 3.26 del libro de James Cárdenas, Diseño Geométrico de Vías. Entonces, eh, para explicar básicamente este punto, debemos tener en cuenta los datos que nos dan en el libro, tales como la cuerda unidad en todas las curvas, este, los distintos ángulos, los radios y respectivamente la abscisa del PC, que es de donde inicia la curva. Aquí tenemos como referencia pues esta imagen que nos la proporciona el libro y estas distintas fórmulas que también nos las proporciona el libro para poder llevar a cabo pues el ejercicio. Entonces pues no es tanto el de pronto reemplazar solamente, sino tratar de entender el porqué de cada una de estas fórmulas, al ser pues más de dos curvas, digamos en una misma curva, por decirlo así, se tienden a tener dos nuevas unidades, que son la tangente larga y la tangente corta, además de la tangente 1, tangente 2, tangente 3, que se calculan normalmente pues ya con la respectiva fórmula general, que es el radio por la tangente de, del ángulo sobre 2. Entonces, básicamente se sigue, esto es como la referencia, aquí está un poquito mejor organizado, esta parte de que no te la da el libro, la deflexión por su cuerda y cuerda completa, porque pues te dan todas estas unidades y te dan pues los grados de curvatura de cada una, aquí se ven, pero no te dan la deflexión por cuerda completa y por su cuerda, que en este caso pues la cuerda completa es de 10 metros, que te la da el mismo libro. Entonces básicamente también se calcula la abscisa, porque pues estamos trabajando con las abscisas. Entonces iniciamos desde la 00.1, ¿no? Y terminamos en 128 metros en esta abscisa. Entonces, también para el cálculo de las distintas abscisas se tiende a tener en cuenta pues, ciertas fórmulas. Entonces, acercándonos un poco a la imagen, notamos que desde el PC al PI1 pues se puede calcular fácilmente por esta distancia aquí, que es de 30 metros. O sea, solo habría que sumarle esa distancia. Pues porque básicamente eso es lo que intentamos sacar por ahora, antes de continuar pues, con las otras abscisas. Entonces, desde el PI1 al PCC, lo que se hace, bueno, por lo que yo hice, fue que sumé la abscisa del PC más la longitud de la curva de la 1 para llegar al PCC1. Lógicamente esto ya está explicado en el libro, porque aquí arriba está pues la fórmula, longitud de la primera curva, longitud de la segunda, la tercera, y pues de eso sacaba uno la abscisa del PT. Entonces, para la abscisa del PI2, básicamente lo que hice fue sumar lo que ya teníamos más la tangente 2, que vendría siendo ese 22.5, que pues aquí se explica mejor todavía de dónde se saca, que básicamente, como dije, es la misma fórmula de la tangente, solo que se le cambiaría el radio y el grado, el ángulo, pues porque ya es otra curva, no es la misma de la primera. Entonces básicamente reemplazamos y pues nos da este valor. Para el PCC2, que es la intersección entre la segunda y la tercera curva, básicamente lo que hice fue que aquí si se logra apreciar un poco, nos dice que del PI2 hacia el PCC2 hay un ángulo de 29 grados. Entonces, básicamente lo que hice fue que tengo la abscisa del PI2 y la sumo a la longitud de la curva 2 y la multiplico por el seno, en radianes, lógicamente, de esa curva, o sea, el ángulo de esa curva, y eso me daría este valor. Entonces, del PCC2 al PI3 hice lo mismo, tuve en cuenta el valor anterior y la tangente, en este caso, de la tercera curva. Y lógicamente por el seno de radianes. Y bueno, al final, esta suma de la abscisa del PI3 con la longitud de la curva 3 me debe dar exactamente lo mismo que la abscisa del PT que nos dio aquí arriba con la suma de las tres longitudes de curva. Entonces, bueno, y después de esto, pues, bueno, explicando un poco más lo de la deflexión por su cuerda, básicamente, pues se usa la fórmula normal, esto para la subcuerda y esto para la cuerda completa. Lógicamente se pasa a grados, minutos y segundos, aquí se puede apreciar mejor las fórmulas, que ya no las proporcionó el mismo profesor. Y bueno, entonces, en la parte de la tabla se hace pues lo que ya tuvimos, sin embargo se tiene en cuenta que hay distancias que sí o sí son como quien dice, o sea, tienen decimales, no son distancias exactas. Por lo tanto, en esa parte, pues se hace una resta.
que fue lo que se hizo aquí, que fue lo que calculamos, mejor dicho, al principio. Sin embargo, hay valores como este, por ejemplo, que me da 59, cuando en realidad me debería dar lo que viene siendo 58.64, sino que ya por configuración del Excel me lo aproxima a 59. Y básicamente se hace la tabla normal y se tiene en cuenta, lógicamente, digamos, empezamos desde aquí, desde la primera, y se pone el valor de la cuerda larga porque estamos desde 0,0 hasta 10. Entonces se pone ese valor de cuerda completa de 10 metros, así hasta llegar hasta acá, en donde se reinicia, por decirlo así, y se coloca el valor entonces de la subcuerda. Es decir, que básicamente se va, sí, básicamente se va sumando más el valor de la cuerda completa y aquí se coloca el valor de la subcuerda. Entonces, así sucesivamente, entonces aquí vuelve y arranca con 10 metros de cuerda completa y se termina al final así. Y se colocaría pues la tabla de los elementos y ya eso sería pues todo lo que viene siendo la parte del Excel. Entonces, pasando al dibujo como tal del plan, lo más recomendable es primero tener aquí, aquí pues ya está terminado, pero ahora para explicarlo de mejor manera, aquí se tiene como referencia el dibujo que nos proporciona la tabla. Entonces, básicamente con ayuda de AutoCAD vamos a hacer entonces la tangente larga para mostrar cómo se podría llevar a cabo. Entonces colocamos el valor que nos proporciona, le damos esto se llama tab y vemos que aquí nos da de este lado de la tabla, del lado derecho, nos dice que hay 90 grados y cuando bajamos pues se va disminuyendo, ¿cierto? Entonces aquí nos proporciona dentro de esto la primera medida del ángulo o sea, la medida general, ¿no? O sea, es como la sumatoria de estos tres. O bueno, la medida que nos proporciona al principio es de 80 y va hacia este lado. No podemos tirar como tal el ángulo de 80 porque creo que nos va a dar más o menos así. Y como podemos ver, no es nada parecido al de la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Ese 80 le restamos 90. Nos daría 10, ¿cierto? Entonces, tiramos eso a 10 grados, colocamos normalmente y le damos Enter. Entonces, esto de aquí vendría siendo esta curva de acá. Y así sucesivamente se va haciendo pues las demás curvas. Y básicamente eso sería lo que se debería de ir haciendo con todos y cada uno de las medidas del dibujo. Se tiene en cuenta que cuando se hace se debe señalar cada una de las medidas o valores que debemos tener en cuenta para cada uno de los componentes de la curva, ¿no? Tanto pues la parte de las longitudes como la parte de los ángulos para poder llevar de guía. Y así sucesivamente, como pueden ver, es básicamente desde donde inicia todo este recorrido de curva. Esto de aquí abajo, pues básicamente se puede ir haciendo respecto a esto, pero básicamente esto se puede hacer con tangente. Es decir, aquí tenemos un ángulo de 30, vemos que va hacia abajo, sabemos perfectamente que es este mismo, que puede llevar relación con este ángulo de 80, entonces básicamente tiramos el ángulo hacia abajo, buscando de cierta manera tenerlo parecido a este de aquí, porque lógicamente no podemos tirar un ángulo que digamos nos da 10 y digamos que el 10 se ve más o menos hacia abajo, digamos se ve así, y el 10 nos cae entonces hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Entonces básicamente debemos tener mucho cuidado con eso. Y así se haría básicamente este ejercicio en Civil 3D. Simplemente pues tratar de hacerlo lo más parecido, teniendo en cuenta lógicamente respetando, ¿no? la tabla de los 90, perdón, el plano cartesiano, que nos daría como esa, bueno, esto parece una cruz, pero se entiende la idea, nos daría básicamente para saber, ¿no? De aquí a acá hay 90, de aquí a acá hay 180, de aquí a acá hay 270, de aquí a acá hay 360, entonces así es como se debería de ir haciendo esta curva. Se debe tomar muy en cuenta eso. Y básicamente aquí, como ya lo expliqué, en esta parte, no hay necesidad de buscar el radio aquí todavía, porque básicamente tú puedes hacerlo con la opción de dos puntos. Y básicamente así se podría hacer. O simplemente aquí con la otra opción de tangente, tangente y el radio que nos proporciona. Es decir, aquí y el radio que nos proporciona. Porque básicamente va a ser un radio muy, muy grande con este de 112, este de 87, 69. Y eso nos ayudaría a terminar este trabajo. Entonces, sin nada más que decir, muchas gracias.